Vivimos en un mundo donde parece que todo está separado. Tú y yo, el éxito y el fracaso, lo espiritual y lo material. Sin embargo, existe una ley universal que derrumba esa ilusión, la ley de unidad divina. Esta ley nos enseña que todo en el universo está conectado, que somos parte de una red invisible donde cada pensamiento, emoción y acción tiene un impacto más allá de lo que imaginamos. Comprender esta ley puede transformar tu vida por completo, no solo en tu interior, sino también en tu mundo exterior. Tu salud, tus relaciones, tu éxito financiero y tu propósito. En este video, exploraremos cómo aplicar esta ley a tu vida cotidiana para elevar tu conciencia, atraer abundancia y construir una realidad más alineada con lo que realmente eres, una expresión viva de la divinidad. ¿Qué es la ley de unidad divina? La ley de unidad divina es la primera de las leyes universales porque es la base de todas las demás. Afirma que todo lo que existe está interconectado. Desde las galaxias más lejanas hasta tus pensamientos más íntimos, todo forma parte de un mismo campo de energía, una conciencia universal que une y sostiene todo lo creado. No hay separación real, solo niveles diferentes de manifestación. Lo que piensas, sientes y haces no ocurre en aislamiento. Afecta directamente a ti y al mundo que te rodea. Por eso, cuando cambias tu vibración interna, cambias la forma en que el universo responde a ti. Comprender esta ley es despertar a una verdad superior. No eres una pieza suelta en el universo, eres el universo expresándose como tú. Todo lo que das, regresa. Cuando entiendes que todo está conectado, también entiendes que todo lo que das, inevitablemente regresa. Tus pensamientos crean ondas que afectan el campo energético colectivo. Si piensas desde el miedo, el juicio o la escasez, estás alimentando esa frecuencia en el todo, y eso mismo vuelve a ti. Por el contrario, si eliges enviar amor, gratitud, compasión o servicio, estás elevando tu vibración y la de todos los que te rodean. Esta es la clave para atraer relaciones sanas, oportunidades inesperadas y bienestar. Lo que siembras en otros, lo siembras en ti. Lo que rechazas allá afuera es algo que aún no sanas en tu interior, y lo que bendices se multiplica. Aplicación en la prosperidad y el dinero. La ley de unidad divina también rige el flujo del dinero y la abundancia. El dinero no es algo separado de ti, ni algo que se posee desde la escasez. Es una energía que fluye a través de las conexiones que tienes con el mundo, con los demás, contigo mismo. Si piensas que estás solo, que competir es la única forma de ganar, estarás bloqueando el flujo. Pero si comprendes que el éxito económico es el resultado de una red de valor mutuo, colaboración y propósito, cambiará tu manera de actuar. Ayudar a otros a prosperar, crear soluciones que impacten positivamente, trabajar desde la intención de elevar. Todo eso activa el principio de unidad, y por ende, el efecto inevitable es que la abundancia te encuentre. Todo es un reflejo. Otra enseñanza poderosa de esta ley es que el mundo exterior refleja tu mundo interior. Tus circunstancias no son casuales. Son el espejo de tus pensamientos, emociones y vibraciones más profundas. Si quieres cambiar tu realidad, no luches contra lo que ves fuera. Trabaja en lo que sucede dentro. Cuando te sientes separado del amor, del dinero o del éxito, en realidad estás experimentando una desconexión interna contigo mismo. Sanar esa relación contigo es lo que comienza a reordenar todo. Empieza a verte como parte del todo, no como víctima del entorno. Así, las personas, oportunidades y milagros empiezan a aparecer, porque estás vibrando desde la fuente que lo une todo. Unidad y conexión espiritual. La espiritualidad auténtica no es escapar del mundo, sino reconocer la divinidad en todo lo que te rodea, en una conversación, en un problema, en una sonrisa, en tu trabajo. Cuando te conectas con esta visión, ya no ves enemigos, obstáculos ni competencia. Ves lecciones, espejos
y guías disfrazadas. Esa conexión profunda con todo lo que es te convierte en un canal de luz y creación consciente. No necesitas forzar la vida, solo fluir con ella. Porque cuando estás alineado con el todo, el universo entero conspira a tu favor. Desde ahí, las decisiones se vuelven claras, las cargas se alivian y los resultados llegan sin lucha. Tu impacto en el todo. Hoy más que nunca, necesitamos recordar que nuestras vidas no son historias aisladas. Cada palabra que decimos, cada pensamiento que emitimos, cada elección que tomamos, está contribuyendo a la energía del planeta. Tú importas. Tu energía importa. Tu existencia tiene un propósito dentro del gran plan. Cuando actúas desde el amor, desde el bien común, desde tu mejor versión, estás ayudando a elevar el todo. Estás creando un mundo donde la abundancia, el éxito y la paz no son privilegios, sino manifestaciones naturales del orden universal. Recuerda, lo que haces por otros, lo haces por ti. Y lo que sanas en ti, se sana en el mundo. Porque al final, todo está conectado.